vamos a empezar ya la sesión, como os he dicho antes, ¿de acuerdo? Y como siempre, vamos a ver un poquito de repaso teórico, muy por alto, y luego haremos los ejercicios que están previstos para el tema. Bien, pues vamos a empezar. Fusión de empresas. En esta transparencia tenemos los aspectos más básicos y esquemáticos que vamos a tratar cuando hablamos de fusión de empresas. Esto es lo básico que tenemos que saber, ¿de acuerdo? En primer lugar, ¿qué es una fusión de empresas? Una fusión de empresas es una operación por la cual dos o más empresas deciden fusionarse, deciden crear, o mejor dicho, deciden convertirse en una sola empresa. Pueden ser 2, 3, 4, 5, las que queráis, y se convierten en una sola empresa. ¿Por qué digo se convierten? Y no digo la palabra crear, porque puede ser una fusión por absorción. Es decir, imaginaos dos empresas, una es más grande que otra y decide comprar, o mejor dicho, absorber a la otra empresa. Y no sé si me estáis cogiendo el matiz. Por un lado estoy diciendo generar una empresa del bloque de empresas que haya o que intervienen en la fusión, en la operación, y por otro lado digo absorber, no digo comprar. Son cositas distintas. Vamos a ir matizando estos conceptos y espero que no os liéis. En primer lugar, tenemos varias empresas y de esas empresas, de esas 4 empresas, va a surgir una sola empresa. Puede ser que de esas 4, 3 desaparezcan o desaparezcan y la empresa que quede absorba todas las demás, o que las 4 empresas desaparezcan o las 5 empresas desaparezcan y se genere una nueva empresa con una nueva denominación social y una nueva persona jurídica. Entonces, en el primer caso sería una fusión por absorción y en el segundo caso sería una fusión por creación de una nueva empresa. Y hablamos de absorción, no hablamos de compra. Tenemos que tener muy claro este concepto. Una empresa puede participar en el capital de otra. Compra, por ejemplo, no sé, el 5% de las acciones de otra empresa. Vale. Pasa un tiempo y adquiere el 25% de esa empresa. Ya tenemos un 30%. Pasaría de ser una empresa asociada a una empresa del grupo y todas estas cosas que sabemos de consolidación. ¿Qué pasa? Yo puedo tener el 100% del capital de otra empresa y siguen siendo, por así decirlo, dos personas jurídicas independientes. Lógicamente, si tengo el 100%, voy a hacer lo que yo quiera con la otra empresa. Voy a nombrar a los directivos que yo quiera, voy a hacer que realice las inversiones que yo quiera, etcétera. ¿Por qué? Porque tengo el 100% del capital y a través del Consejo de Administración, a través de la Junta General de Accionistas, nombraré quién es el Consejo de Administración y nombraré quiénes son los directivos. Por eso digo que tengo el control. Pero jurídicamente son dos empresas. Es decir, he llevado a cabo una compra del capital. Pero repito, son dos empresas distintas que en algún momento dado, si quiero, esas dos empresas las fusiono en una sola. Por tanto, pasamos de tener dos personas jurídicas a una sola persona jurídica. Quien dice dos empresas, podemos tener 4, y de esas 4 desaparecen 3 y queda una. O de esas 4 desaparecen las 4 y nace una nueva persona jurídica. Este es el caso de lo que llamamos fusión impropia, cuando previamente a la integración de las empresas, ya éramos accionistas de esa empresa previamente. Fusión impropia. En el plan general de contabilidad se habla de, bueno, queda recogido la regulación de la fusión en
en la norma de registro y valoración número 19, y también se utiliza como marco de referencia la NIF, o ahora se llaman IFRS Standards, bueno, International Financial Reporting Standard, o las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, la número 3, referida a combinaciones de negocios. Son siempre la normativa a la que tendremos que hacer referencia. Dentro del Plan General Contable únicamente se encuentra admitido para este tipo de operaciones lo que se denomina el método de la adquisición, ¿vale? Hay otros métodos, o otro método que sí se contempla en la NIF y hace referencia a la fusión por intereses, ¿de acuerdo? Eso quien tenga interés puede investigar un poquitín en la NIF o andar por internet y estas cosas, pero bueno, nosotros vamos a explicar la normativa que nos afecta a nosotros. Entonces, este método supone tener presente una serie de hitos, más que una serie de hitos, 5 conceptos claros. En primer lugar, identificar la empresa adquirente. Y vosotros me diréis, Carlos, la empresa adquirente es quien pone la pasta, es quien compra la otra. Pues tenemos que aprender a separar lo que es una transacción jurídica de lo que es una transacción económica. Muchas veces quien pone la pasta no es la empresa adquirente desde el punto de vista contable. Entonces, vamos a distinguir dos cosas. Primera, empresa adquirente y empresa adquirida, y por otro lado, empresa absorbente y empresa absorbida. Vamos a ponernos en primer lugar en el caso más sencillito de todos. La empresa grande se come a la empresa pequeña o adquiere a la empresa pequeña. La empresa grande es la adquirente y es también la absorbente. ¿Qué diferencia hay entre estos dos conceptos que parecen muy similares? Vosotros asociad absorbente a quien emite las acciones y absorbida la empresa que desaparece, ¿vale? Porque vosotros, cuando integráis esos patrimonios, la empresa que desaparece, los antiguos accionistas, esa empresa desaparece, se amortiza, se escinde, se acaba, y a los antiguos accionistas tienes que entregarle acciones de la empresa que, por así decirlo, sobrevive, de la que permanece. Entonces, hablaremos de absorbente, quien emite las acciones y se las entrega a los antiguos accionistas de las empresas que desaparecen, y hablaremos de empresa adquirida, a la empresa que finalmente desaparece. Ojo, si intervienen dos empresas, las dos empresas pueden ser absorbidas. ¿Por qué? Por la creación de una sola empresa que emita las acciones y se las entregue a los accionistas antiguos de una y de otra. Bien, entonces, repito de nuevo, absorbente y absorbida hace referencia a quién emite las acciones y los accionistas de qué empresa lo reciben. Y por otro lado, adquirente y adquirida hace referencia a valoraciones contables. Es decir, cuando nosotros hablemos de empresa grande que se come a una empresa pequeñita, el patrimonio de la empresa pequeñita pasa a la empresa grande, que es la que está comprando. Bien, pues ese patrimonio tenemos que integrarlo a valor razonable, y también tenemos que integrarlo a valor razonable, lógicamente, los activos, y tendremos que valorar también a coste amortizado el qué, el tema de los pasivos. En estos casos, lo que tenemos que hacer es inmediatamente identificar estas dos figuras, absorbente y absorbida. ¿Cómo se determinan en ocasiones? Porque muchas veces habréis escuchado la alternativa de que el pez pequeño se come al pez grande. En ese caso tenemos una empresa grande, que es la adquirida, y una empresa pequeñita, que es la adquirente, ¿vale? Entonces, las combinaciones pueden ser todas: adquirente como absorbente, o adquirente como absorbida, y adquirida como absorbente y adquirida como absorbida, ¿vale? Podéis hacer una matriz de 2 por 2
y ver las diferentes combinaciones. Pero repito, adquirente, su patrimonio sigue siendo a valor neto contable, tal como está, y la adquirida, su patrimonio, se valora a valor razonable o a coste amortizado, es decir, a valores de mercado, para que nos entendamos. Bien, hay unas reglas que vienen recogidas en la norma 19 y hacen referencia a que por lo general la empresa grande se va a identificar como absorbente y como adquirente, pero no necesariamente. Esas normas hacen referencia a quien tenga un valor razonable de su activo más grande, se va a identificar como la empresa que compra, ¿vale? También no necesariamente tienes que ser la empresa más grande, a lo mejor eres la empresa más pequeñita, pero obtienes una financiación o llevas a cabo lo que se llama una operación acordeón de amortización de capital y nueva emisión de acciones, y entonces es la empresa pequeñita quien tiene derecho a nombrar la mayoría de los directivos del consejo de administración de la empresa que finalmente se genera, ¿de acuerdo? Entonces habrá que ver en cada caso. Otro punto importante es la determinación de la fecha de adquisición en la cual se lleva a cabo la transacción, porque según sea una fecha u otra, la valoración de los activos y los pasivos es diferente. También la valoración del coste de la combinación de los negocios. Eso de valoración del coste de la combinación de los negocios no es, quiero decir, no es un gasto, es cuánto estás pagando por esa compra, ¿de acuerdo? No es un coste o un gasto como cuando compramos las mercancías y unos gastos de transporte. No. Y no son gastos, por así decirlo, jurídicos ni de otro tipo. Son cuánto es el valor de la contraprestación entregada o a entregar. Por otra parte, tenemos que llevar a cabo la valoración de los activos identificables, ¿de acuerdo? Y también de los pasivos asumidos. Y como bien sabéis, la partida del fondo de comercio, que el fondo de comercio es el famoso goodwill, o el famoso también, ¿cómo decirlo?, la reputación que tiene una empresa en relación a sus valores contables. El fondo de comercio autogenerado, sabéis que no se puede reconocer en balance, salvo que se lleve a cabo una operación de combinación de negocios, como es lo que estamos estudiando ahora. Es decir, yo soy la empresa Coca-Cola, sé que en el mercado tengo un gran reconocimiento y mis balances contables no reflejan lo que vale Coca-Cola ahora en el mercado. Porque si yo soy el máximo accionista de Coca-Cola y quiero vendérselo a alguien, no vendería mi valor en libros. ¿Por qué? Porque mi valor en libros refleja valores históricos de mis activos, de mis máquinas, de mi marca y muchos elementos que ya estarán amortizados. Por tanto, mi valor contable es muy pequeñito. Sin embargo, el valor de mercado en bolsa de Coca-Cola es muy grande. Esa diferencia la vamos a denominar fondo de comercio. Pues según la normativa contable, el fondo de comercio autogenerado, ese fondo de comercio interno, no puede ser reconocido porque yo quiera reconocerlo. Siempre tiene que ponerse de manifiesto la intervención de un tercero a través de una operación de combinación de negocios. ¿Vale? Bien. Diferencia clara entre fusión y combinación. A ver, todos son combinaciones de negocios, ¿vale? Combinación de negocios para mí es más genérico que fusión. Más genérico que fusión. Luego, lo que hemos puesto aquí, absorbente y absorbida, ya lo he explicado. Adquirente y adquirida también lo he comentado. Y bueno, la normativa básica que tenemos que consultar. ¿Los tenéis todos los ejercicios? Bien, el primero es que tenemos ahí un par de empresas, tenemos los balances de fusión. El balance de fusión siempre es el balance en la fecha en la cual se va a llevar a cabo la operación de combinación de negocios o de fusión. Tenemos el inmovilizado material, inmovilizado intangible. Por sencillez operativa, como veis, son grandes bloques de partidas. Tenemos Álvarez y tenemos la empresa Blasa. Sabemos que el capital de Álvarez está constituido por 10.000 acciones de 20 euros nominal y el de Blasa por 2.000 euros de 40 euros nominal. Hay que determinar la relación de canje en los siguientes casos. Álvarez absorbe a Blas. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser calcular los valores teóricos
de las acciones. Vamos a aunque tenéis ahí puesto toda la solución, a ver cómo me las ingenio para que no lo veáis todo de golpe. Me vais a permitir ser un poquito malo, pero es por el bien de vuestra... No. Bueno. A ver si consigo poner aquí... No, esto. Bueno, es igual. Vosotros seguidme en la explicación, ¿vale? Valor teórico de la acción de A. Cogemos su capital social, sus reservas, que también son patrimonio neto, y sus pérdidas y ganancias no distribuidas, 200, 35 y 15.000. En relación al número de acciones en circulación que tiene Álvarez ahora mismo en el mercado, que son 10.000, nos sale un valor teórico de la acción de 25. Es decir, la fórmula, me imagino que la sabéis, no obstante os la pongo aquí en el pizarrón muy rápidamente. El valor teórico de una acción será el patrimonio neto entre el número de acciones en circulación o emitidas, ¿vale? Bien. Para B tenemos que su patrimonio neto son 80.000 más 20.000, entre el número de acciones en circulación, que son 2.000, nos sale un valor teórico de 50. Por tanto, si Álvarez absorbe a Blas, identifico la empresa A como Álvarez y Blas como la empresa B, A, ¿cuántas acciones va a emitir? Vamos a comprar el patrimonio neto de B. ¿Cuánto es el patrimonio neto de B? 50 acciones, perdón, 2.000 acciones a un valor teórico de 50 euros. Sería el patrimonio neto de B en este momento, según los balances de fusión, y dividido entre el valor teórico de mis acciones, es decir, de la empresa que estoy comprando. Tiene que haber una equivalencia entre lo que yo recibo y lo que yo entrego a los accionistas de la otra empresa, porque si los accionistas de la otra empresa resulta que les voy a entregar una cosa que vale menos, pues lógicamente se van a oponer a la fusión. Entonces lo divido entre el valor teórico actual de la empresa que está comprando, que son 25, y me dice que tengo que emitir 4.000 acciones de A para compensar a los antiguos accionistas. De tal manera que la relación de canje será 4.000 acciones de A por cada 10.000 acciones de B. Es decir, 4 acciones de A que tengo que entregar por cada 10 acciones de B que haya que amortizar. ¿Entendemos esto? Es sencillito, ¿eh? Es jugar con los valores teóricos. Simplemente, lo que yo tengo que entregar es igual a lo que yo tengo que recibir. ¿Cuánto recibo de B? 50 de valor teórico por 2.000 acciones. ¿Y cuánto vale o cuánto es el valor teórico de la acción que yo estoy entregando? 25. Pues por tanto, emito 4.000. Caso con el canje otra vez. Vamos a ver. Había en circulación 10.000 acciones de A y voy a emitir 4.000 nuevas, ¿no? Entonces la relación de canje es, tengo que entregar 4 de A en relación a las que había en circulación. ¿Lo entendemos? Espérate un segundito, José Luis, espérate un segundito, que ahora me has hecho... Espérate un segundito. Exactamente, exactamente. La relación de canje, exactamente. La relación de canje, exactamente. Aquí perdonadme que tengo un pequeño error. Sí, señor. La relación de canje, vamos a ver. La relación de canje es la siguiente. Estoy emitiendo 4.000 nuevas acciones de A en relación a 2.000 acciones de B. ¿Vale? Entonces estoy entregando 2 a 1. Eso es. Así sí. Así sí. Muchas gracias, José Luis. Así es. ¿Vale? Lo de abajo, obviadlo por favor, porque la relación de canje es así. Me había deslizado yo.
Os lo había dicho bien de palabra, pero luego los cálculos no se correspondían. ¿Vale? La relación de canje es 2 acciones de A por cada una acción de B. Vamos a pasar al siguiente caso. En este caso, la empresa B adquiere a la empresa A. ¿Cuánto es el patrimonio neto de A? Pues 10.000 acciones a 25 euros de valor teórico, ¿vale? 5.000 acciones. ¿Cuántas acciones de B hay? 2.000. ¿Cuántas acciones hay que emitir? 5.000. Aquí la relación es de 5 a 2. ¿Vale? Aquí sí está bien hecho, ¿no? Bien. Ahora imaginaos que ambas empresas se fusionan en una nueva denominada Calypso. Bueno, pues vamos a ver qué o por qué valor hay que entregar las acciones. Las acciones, según nos dice el ejercicio, vamos a emitir acciones que tienen 100 euros de valor nominal. Por tanto, a los socios de A les vamos a entregar 10.000 acciones de A que había en circulación, a su valor teórico 25, o lo que es lo mismo, el patrimonio neto de A eran 250.000 euros, dividido entre el valor nominal de la nueva empresa que se genera, el valor nominal de cada acción de la nueva empresa que se genera, emitiríamos 2.500 acciones para entregar a A. La relación de canje, en este caso, os la pongo aquí, no os la he puesto. La relación de canje sería 2.500 nuevas acciones, vamos a llamarlo, de la empresa C, por cada 10.000 de la empresa A. 2.500 entre 10.000, esto es la relación de 1 de C a 4 de A. ¿Vale? Esa sería la relación de canje para los accionistas de la empresa A que desaparece. Les entregamos una nueva acción de la nueva empresa por cada 4 de la empresa antigua, de la suya que desaparece. A los accionistas de B, ¿qué les entregamos? Pues su patrimonio neto era de 2.000 acciones a 50 euros de valor teórico, dividido entre 100, que es el valor de las nuevas acciones que estamos emitiendo, 1.000 acciones. Por tanto, aquí en este caso, la relación de canje serían 1.000 acciones de C entre 2.000 acciones de B, o lo que es lo mismo, la relación de un C 2A. ¿Vale? El total de acciones a emitir serían las 2.500 de arriba más las nuevas 1.000 acciones, serían 3.500 acciones. Vale, ¿entendemos esto? Bien, pasamos a lo siguiente. Siguiente ejercicio. Tenemos ahora dos empresas con sus balances de fusión aprobados, la empresa A y la empresa B, pero en este caso fijaos que en cada una de ellas, en su inmovilizado financiero, hay una participación en la otra empresa. Es decir, A participa en B y B participa en A. Y nos dice que bueno, el capital de Arenque está constituido por 5.000 acciones de 20 euros nominal y la empresa Barro 7.500 acciones de 20 euros nominal. Y nos pide determinar la relación de canje para los siguientes casos. A absorbe a B y B absorbe a A. Vamos allá. Bien, en primer lugar vamos a calcular el valor teórico de la acción de A. Cuidado, en este caso el valor teórico de la acción de A ya no lo podemos calcular como antes, de decir, oye mira, 100.000 de capital social más 100.000 de reservas más 50.000. ¿Y por qué no lo podemos hacer así? Porque nosotros tenemos participación en otra empresa que, en función de cuál sea el valor teórico de la acción de la otra empresa en la que participamos,
así será la valoración de esa inversión mía. Y en función de esa inversión mía, así será mi valor teórico. Es decir, los valores teóricos de estas dos empresas, al tener participaciones recíprocas, se van a encontrar interrelacionados. Como bien sabéis, y hago un pequeño inciso, el patrimonio neto lo podemos calcular como capital social, más reservas, más pérdidas y ganancias, etcétera. O podemos calcularlo por otro método: activo real menos quién, menos pasivo exigible, ¿vale? Entonces, en cualquier caso, cuando hay participaciones recíprocas o cuando hay autocartera, tenemos que tener en cuenta ese efecto. Bien, entonces A participa, o mejor dicho, A tiene 250.000 euros en principio de patrimonio neto, menos le restamos el valor contable que tenemos en la otra empresa y le sumamos cuál sería el valor teórico de esa participación en esa empresa. ¿Cuál sería el valor teórico de mi participación en B? Las 1.500 acciones que tengo de B por un valor teórico de B, que de momento no sé cuál es, igual a las 5.000 acciones de mi propia empresa por el valor teórico de mis acciones, ¿de acuerdo? Y para B lo mismo, su capital social, sus reservas, 285.000 menos el valor contable de la participación que mantiene en A, más un valor teórico de esa participación que tenemos en A. Es decir, 1.000 por el valor teórico de A igual a las 7.500 acciones que tenemos en circulación de B. Si resolvéis ese sistema de ecuaciones, nos salen esos numeritos que tenemos ahí, que el valor teórico de A es 56,67 y el valor teórico de B es 42,22. Me tenéis que disculpar los decimales, pero es muy complicado hacer ejercicios de este estilo y que los números salgan redondos. En la vida real, ¿qué ocurre? En la vida real, cuando se dan estas cosas y lógicamente no se pueden emitir cachos de una acción, se ajusta siempre con valor monetario, se ajusta con contraprestaciones monetarias, ¿vale? ¿Cómo se resuelve el sistema de ecuaciones? Es un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿vale? Esto es sencillito, es matemática básica, ¿vale? Es matemática básica. Despejarías una de las incógnitas en función de la otra y resolverías, o puedes hacerlo por diferencias. Es matemática básica de GB o de la ESO. Bien. Seguimos. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el número de acciones a entregar? Pues vamos a poner aquí acciones a entregar a los accionistas de B. Voy a ampliar un poquito la pantalla. Bien. A los accionistas de B, cuidadito con esto. ¿Cuánto les vamos a entregar? B tiene en circulación 7.500 acciones. De esas 7.500 acciones que B tiene en circulación, nosotros tenemos 1.500. Entonces, en realidad, las acciones que tengo que comprar, ¿cuántas serían? En principio, ¿cuántas serían? 6.000. B ha emitido 7.500 acciones, de las cuales 1.500 ya las tengo. Si ya las tengo, no tengo que comprarlas. Entonces, ¿qué valor teórico tienen esas acciones? 42,22. Lo divido entre el valor teórico de mi acción. Bien, entonces me sale que yo tengo que emitir, o mejor dicho, tengo que entregar a B 4.470 acciones. Pero ¿qué pasa? Que de B yo voy a recibir 1.000 acciones. Acciones de A recibidas de B. Por tanto, si B, atención a esto, por favor. Si B, o mejor dicho, perdonad, empezamos. Si A, a ver un segundito, el razonamiento es que es un poco lioso, perdonadme la interrupción. Si B no tuviera participación en A,
si B no tuviera participación en A, yo emitiría 4.470 acciones. ¿De acuerdo? ¿Por qué 4.470? Por lo que hemos dicho. Había 7.500 en circulación, yo tengo 1.500, por tanto solamente tengo que comprar, o por así decirlo, tengo que emitir 4.470. Pero como B participa en A, al integrar el patrimonio de B en mi patrimonio, estoy recibiendo 1.000 acciones mías. Y esas 1.000 acciones mías las voy a entregar y hacer una emisión mucho menor de la que tenía pensado. ¿Vale? A lo mejor es un poquito lioso, pero esto es interesantísimo. Las participaciones recíprocas son interesantísimas. Es decir, estoy comprando a una empresa de la cual yo ya tenía acciones. Vale, pues si ya tenía acciones de ella, emito menos. Pero es que a su vez esa empresa tenía participaciones mías, que cuando yo compre la empresa, esas participaciones suyas ahora son mías y son de mi empresa y son 1.000. Por tanto, emito 1.000 menos. El total, 3.470. Caso contrario, acciones de B, perdonad. Acciones de B a entregar a los accionistas de A. A tenía 5.000 acciones en circulación, de las cuales B tenía 1.000. Lo multiplicamos y nos sale el número de acciones a emitir por parte de B. Pero a su vez B tenía, o mejor dicho, A tenía participaciones de B, que ahora las va a recibir. ¿Cuántas? 1.500. Por tanto, ¿cuántas acciones tiene que emitir realmente? 3.869. ¿Lo entendemos esto? Bien. Estas cuestiones de emisión de acciones, a lo mejor son ejercicios, no sé si son muy sencillitos para vosotros o no, pero para mí es fundamental que entendáis estas relaciones de canje y que entendáis la integración de los patrimonios. Vamos a ver ahora el siguiente ejercicio, que nos dice que hay dos empresas que han acordado a través de sus respectivos consejos de administración una operación de fusión mediante la cual Beta comprará a Clari. Bien, y nos da el balance. Nos da el balance y nos dice una serie de información. Nos habla de los terrenos, de las inversiones en patrimonio, de un préstamo, y nos dice que a la vista del estado patrimonial, Clari, y analizando las circunstancias para el negocio, considera que va a haber unos pagos futuros de 145.000. Vale, donde pone finalmente, ahí en vez de emitir 100.000 nuevas acciones, tenéis que decir que lleva a cabo la emisión de un capital de 100.000 euros. ¿Vale? Hay que sustituir. ¿Lleva a cabo la emisión de 100.000 nuevas acciones? No. Lleva a cabo la emisión de un capital valorado en 100.000 euros. ¿Vale? Hay que corregir esa parte del ejercicio, por favor. Pido disculpas para quien en base a esos números lo haya intentado y le haya dado incongruencias. Hay diferentes maneras de llevar a cabo contablemente la operación de fusión, ¿vale? Hay quien en el primer asiento valora ya los elementos a valor razonable y a coste amortizado, y hay quien primero se valoran los elementos a valor contable según los recibes de la otra empresa y luego se lleva a cabo la revalorización. Era lo que estaba viendo un poquito la manera de resolverlo, porque vamos, lo tenía planteado y la verdad que no lo recordaba mucho. Bueno, entonces, como regla de estudio, lo primero que hacemos es transcribir el balance tal cual lo tenemos ahí en nuestro asiento de fusión inicial. Ponemos los elementos de transporte, los terrenos y bienes naturales, la participación en la otra empresa, los clientes, contra todo el pasivo. Pero ojo, el neto, como veis, no lo estamos poniendo. Estamos poniendo una cuenta
que vamos a llamar socios de sociedad disuelta, 240.000 euros, que es justo el patrimonio neto. Seguidamente, lo que hacemos es, después de poner ese asiento inicial donde únicamente recogemos valores netos, es para aquellos elementos de los cuales tenemos información adicional, efectuar una correcta valoración. Bueno, aquí aparece el préstamo, que es el más complicadito de todos. Nos dice: el préstamo que figura en el pasivo fue concedido justamente hace un año por importe de 600.000 euros, con unas comisiones iniciales de 50.000, a un tipo de interés nominal del 7,5% y se amortiza por el sistema francés. A día de hoy, si la empresa contratase ese préstamo, se beneficiaría de una caída en el mercado al 6% del tipo de interés. Bien, no sé qué tal estáis de matemática financiera, pero lo que tenemos que hacer es valorar este préstamo, del cual nos quedan 2 cuotas por pagar, ¿no? Vamos a ver, vamos a ponerlo grande. Bien, el cuadro inicial que os estoy marcando aquí ahora mismo, ese es el cuadro de amortización financiera que nos da el banco cuando firmamos el préstamo. Si recordáis de contabilidad general, para contabilizar un préstamo tenemos que elaborar un cuadro de amortización económico-financiero o económico-contable, más bien, en el cual yo tenga en cuenta no solamente el tipo de interés del 7,5%, sino también los gastos iniciales, que me van a hacer que, en vez de tener un tipo de interés nominal, el tipo de interés efectivo del préstamo sea superior. ¿Vale? En base al cuadro del banco y al cálculo del TIE, del tipo de interés efectivo, como podéis ver en esta ecuación de aquí, la fórmula de la A, de la renta constante, la única variable es el tipo de interés efectivo. Con ese tipo de interés efectivo, y sin entrar en algo que no es objeto de esta clase, yo elaboro el cuadro de abajo, que es con el cual yo voy a calcular o contabilizar el préstamo. Pues bien, si os fijáis en el balance de situación, en el pasivo tenemos préstamos a largo plazo perdón, por 205 y préstamos a corto plazo por 182, es decir, cuota corto y cuota largo, la cuota de los dos siguientes años, y son justo las cuotas de amortización de mi cuadro de amortización contable, nunca el cuadro de amortización inicial del préstamo. Repito, esto es de contabilidad general. Si algún día queréis dar una clase de esto relacionado con matemática financiera, pues bueno, se verá cómo poder daros ese apoyo, ¿de acuerdo? Pero esto es fundamental. Entonces, de la deuda a corto plazo, lo que tengo que hacer es valorarla. En matemática financiera, los diferentes capitales vencen en diferentes momentos del tiempo, y si quiero saber su valor actual a día de hoy, tengo que emplear una tasa de descuento. En este caso, la tasa de descuento elegida es la tasa a la cual yo podría contratar un préstamo en este momento, que es del 6%, y lo que hago es que esos dos flujos de caja de amortización que voy a tener en el futuro los traigo a día de hoy. Es decir, la deuda a corto plazo valorada en la cuota de 230.722,58 vale, según las condiciones de mercado actuales, 217.000. Por tanto, respecto a cuánto yo lo tengo contabilizado, ¿vale?, tengo una diferencia de 13.000 euros, o mejor dicho, respecto a la cuota que yo tendría que pagar. Y la deuda a largo plazo serían 230.000, pero en este caso la traigo 2 periodos hacia atrás, porque es la cuota del año 3 y yo me encuentro en el año 1. Por tanto, lo descuento entre 1,06 al cuadrado y me sale que respecto a la cuota a pagar son 25.380,31 euros. Estas circunstancias
tengo que tenerlas en cuenta a la hora del asiento de la fusión, ¿vale? Entonces, tenemos ya el asiento hecho, pero vamos a fijarnos, por favor, en cada uno de estos elementos. Hemos hecho el préstamo. Por tanto, el préstamo tenemos que recoger esas diferencias valorativas, la de corto plazo por 13.000 y la de largo plazo por 25.000, según los cálculos que hemos hecho antes. Por otra parte, y siguiendo el enunciado, nos dice que en terrenos habían sido tasados por 405.000 y en balance estaban por 350.000. Es decir, que tenemos una plusvalía en los terrenos por 55.000. Vosotros sabéis que una empresa normal que tiene unas construcciones y a consecuencia del boom inmobiliario suben de valor, yo no puedo revalorizar balances. Eso está prohibido, salvo por ley, que suele ser cada 15 años o algo así, no se puede. Pero cuando surge una combinación de negocios, lo que hago es revaluar, o mejor dicho, tener en cuenta valores de mercado de los activos que estoy comprando. Por tanto, el valor de mercado, o el valor razonable, mejor dicho, de estos terrenos serían 405.000. Como los tenían en contabilidad por 350, lo que tengo que hacer es aumentar de valor. Vale. Bien, tenemos esa partida. Luego, por otra parte, tenemos que las inversiones e instrumentos de patrimonio se corresponden con unas acciones de una empresa cotizada. Bueno, en ese momento valían 62.600, cuando yo las tenía en contabilidad por 67.300. Tengo una pérdida potencial, tengo que reconocerlo. Vale. Seguimos. Nos dice que a la vista de las circunstancias, Clary va a tener que hacer frente, pues, no sé, a una serie de despidos, gastos de reestructuración, gastos jurídicos, todo lo que queráis. Una serie de contingencias futuras. Esas contingencias futuras va a suponer un pago, o se supone que va a materializarse en un pago en un momento futuro. Por tanto, tengo que dotar una provisión para otras responsabilidades por valor de 145.000. Vale. Teníamos del asiento anterior socios de sociedad disuelta por 240.000, que tenemos que anular esa partida, es nuestra cuenta puente entre un asiento y otro, ¿de acuerdo? Por otro lado, decíamos que emitíamos 100.000 euros en acciones, ¿vale? Repito, en el enunciado, cambiadlo por favor y poner que se emiten 100.000 euros de capital, no 100.000 acciones. Y la diferencia es una diferencia negativa en combinaciones de negocios. Vamos a ver. Aunque ahí lo veáis como un ingreso, en realidad no es bueno para esta empresa. ¿Por qué? Porque si yo por una empresa estoy pagando menos que lo que vale su patrimonio, aun cuando tenga en cuenta esas provisiones por responsabilidades, significa que hay algo oculto que en el futuro va a emerger y va a ser malo para mí. Entonces lo contabilizo compensando, poniéndolo como un ingreso, ¿vale? También puede ser debida a esa diferencia, a lo mejor podríamos ponerlo como una buena negociación. Imaginaos que a la otra empresa les interesa ¿cómo se llama? Vender pronto. Imaginaos que es una empresa familiar y los socios o la familia quiere deshacerse de ella porque han pasado 3 generaciones y quieren venderla, sea como sea. Yo soy un buen negociador y me llevo pues esa ganancia para mí, ¿vale? Bien, repito, imaginaos
que no tenemos diferencia negativa en combinación de negocios. Imaginaos que estamos pagando, no sé, por comprar el Corte Inglés. Pues en vez de haber aparecido eso ahí, seguramente hubiésemos tenido que pagar más que lo que vale su valor neto contable y nos hubiese surgido, no sé, un fondo de comercio por 85.000 euros. Como es un fondo de comercio que yo he comprado una empresa y esa empresa tenía un fondo de comercio interno, me figura en esa partida. ¿Vale? Bien. Perdón. Bien. Vamos a seguir con el siguiente. Ahora nos dice que tenemos dos empresas, Carcasa y Sacarosa, que han decidido fusionarse. Han decidido fusionarse para constituir una sociedad que permita hacer frente a la fuerte competencia existente. Entonces nos dan los balances de fusión de cada una de ellas y nos dan una serie de información adicional. Aquí tenemos que tenemos acciones propias y tenemos también una que tiene inversiones en la otra. Vale. Vamos a poner enunciado lo primero para que lo veáis todos. Vale, ejemplo 4. Bien. Como siempre, vamos a calcular los valores teóricos de las acciones. A ver, yo he utilizado A y B porque para mí es mucho más sencillo. Entonces, anotad por ahí que la empresa A es Carcasa y que la empresa B es Sacarosa. Vamos a ver cómo se compone el patrimonio neto de Carcasa. Cogemos su capital social de 80.000, sus reservas, y como veis, tenemos 9.000 euros de acciones propias. Yo os voy a hacer una pregunta. Cuando yo constituyo una empresa y aporto 100.000 euros, y es lo único que tiene la empresa, yo tengo banco cuenta corriente y al otro lado tengo capital social por 100.000. ¿Qué es o qué sentido jurídico tiene si con esos 100.000 euros la empresa compra sus propias acciones? Yo soy accionista, o somos un grupo de accionistas, hemos aportado 100.000 euros a una sociedad y tenemos banco cuenta corriente contra capital social. La empresa es dueña de ese dinero que nosotros la hemos dado. Si ahora la empresa dice, oye, con esos 100.000 euros voy a comprar todas mis acciones, y se las va a comprar ¿a quién? A nosotros, a los accionistas. Tendríamos inversiones financieras por un lado contra capital social, que para encima es de la misma empresa. Jurídicamente no tiene sentido. Por tanto, en la ley de sociedades de capital se regula el tema de la autocartera, que creo que está limitado a un 5%. Y dependiendo del volumen de la empresa, si cotiza en bolsa, creo que es un 2% o un 1%, pero está regulado. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es descapitalizar la empresa, pero se permite. Entonces, las acciones propias descontamos su valor. Por otro lado, las acciones propias tienen un valor teórico, que pondremos 100 acciones propias que tenemos de nosotros mismos al valor teórico A. Por otro lado, sabemos, vamos a ver, 87.000, las construcciones han sido tasadas en 87.000, en 82.000 euros, ¿vale? Cuando figuraban en balance, bueno, quien dice, aquí he puesto maquinaria, pero en realidad son construcciones, me da igual, ¿eh? Una cosa que otra. Aquí en vez de maquinaria, pues poner construcciones. En cualquier caso, es un elemento de activo, ¿vale? Es un elemento de activo valorado en 7.000 euros más. Por otra parte, tenemos 40.000 euros de participación en B, que ya hemos visto en el ejemplo anterior que teníamos que eliminarlo y sumarle el valor teórico de esa participación que tenemos en B, que son 500 acciones. Y, a ver, esto es una cosa que no me gusta mucho,
pero como he visto en el manual que se está utilizando, que os lo ponen así, pues bueno, se reconoce un fondo de comercio, o existe un fondo de comercio valorado en 20.000 euros. Mi opinión como profesional, y con compañeros que tengo que son auditores de cuentas, el fondo de comercio, y como hemos visto en el ejemplo anterior, siempre surge al final, nunca al principio. Pero bueno, desde un punto de vista teórico podemos asumirlo así, ¿vale? Os lo digo porque la realidad va por otras vías. Pero bueno, a nivel teórico lo vamos a hacer así. No está mal hecho, no está mal hecho, pero ninguna empresa se sienta a negociar con otra diciendo que mi fondo de comercio es tanto o es cuanto, porque el fondo de comercio siempre va a ser un valor residual como diferencia entre los valores razonables asumidos y los pasivos asumidos en relación a la contraprestación pagada o pendiente de pago. Pero bueno, vamos a hacerlo así. Por otro lado, Sacarosa, lo mismo, capital social, sus reservas, le quitamos el valor contable de sus acciones propias, le sumamos el valor teórico de las acciones propias, que no lo sabemos, le sumamos de construcciones, aquí sí se llama construcciones, ¿vale? 610.000, valor razonable de mercado en estos momentos, menos el valor contable, 540.000, la diferencia son 70.000, y por otro lado tenemos acciones de la empresa anterior, en contabilidad por 20.000, y tenemos 200 acciones de la empresa anterior. Vale. Sumamos todo eso y son 560.000 euros más 200A igual a 39.200B. De nuevo, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y nos salen los valores teóricos de una y otra empresa. Repito, de nuevo, los valores teóricos no salen guapos porque es muy complicado hacer un ejercicio de estos y que los números en todos los casos salgan redondos, ¿vale? Entonces, nos dice que hagamos los asientos de fusión de ambas empresas considerando que Carcasa es la empresa absorbida y adquirente. ¿Qué significa esto? Que Sacarosa va a ser la absorbente y la adquirida. Por tanto, las acciones las va a emitir Sacarosa, que va a ser la que va a integrar en su patrimonio el patrimonio de la otra empresa. Sin embargo, como es la adquirida, vamos a revaluar el patrimonio de Sacarosa, es decir, la que está comprando, aunque parezca ilógico, es la que revalúa su patrimonio, bueno, hablo de revaluar por considerar el tema del valor razonable y el tema del coste amortizado, y sin embargo, la que estamos comprando va a entrar a valor neto. Es un poquito, como se suele decir, un poco como engañoso, ¿no? Pero es como funciona la realidad. Bien, entonces, ojo, número de acciones a emitir. Vamos allá. Vamos a ver cuántas había en circulación. Bien, vamos a comprar a Carcasa. Por tanto, Carcasa tenía 1.000 acciones en circulación, menos 200 que ya teníamos. Y por otro lado, Carcasa tenía de sí misma 100 acciones que ahora van a ser mías. Por tanto, si ahora van a ser mías, ya no las tengo que emitir y las emito al valor teórico, o mejor dicho, las emito al valor teórico, no, considero el valor teórico, ¿de acuerdo?, de Carcasa, y lo divido entre el valor teórico de B, de Sacarosa. Por tanto, tendríamos que emitir 4.750 acciones de B para entregar a los accionistas de A. Pero, a su vez, y ojo, acciones de B provenientes de A, 800, ¿vale?, que yo tengo, más 500 que tenía mías, 1.300 que no tengo que emitir. Es decir, lo que buscamos es llevar a cabo una emisión de acciones lo más pequeñita posible. ¿Y cómo hago eso? Pues usando la autocartera mía
y de la otra empresa, y usando las participaciones recíprocas. Bien, ya terminamos, chicos, que nos vamos a pasar, ya vamos a entrar en tiempo de descuento como en el fútbol. Vamos allá. Entonces, empresa que se extingue, empresa absorbida. Elimino capital social, elimino reservas, utilizo una cuenta intermedia que llamamos socios cuenta de fusión. Las acciones propias se eliminan, figuran al otro lado. Fijaos que aparecen en negativo en el balance, en el patrimonio neto. Podrían figurar en el activo, pero cuando son acciones propias mejor ponerlas en el patrimonio neto restante. Y elimino todo el pasivo de la empresa, sus deudas, ¿de acuerdo?, contra su activo. Y utilizo socios cuenta de fusión, que como veis la cuenta se salda. Vale. Contabilidad de Sacarosa. Empresa absorbente, es decir, la que emite las acciones, y adquirida, es decir, que su patrimonio neto hay que valorarlo, bueno, más que su patrimonio neto, sus elementos de patrimonio neto hay que valorarlos a valor razonable y a coste amortizado. Entonces, Sacarosa, los activos y los pasivos de Sacarosa entran a su valor contable, tal como los tenía contabilizados la otra empresa. Como podéis ver, es un asiento casi calcado del anterior, pero da la vuelta. Construcciones, maquinaria, es idéntico al balance de carcasa, con sus respectivas valoraciones. Y utilizamos la cuenta socios de sociedad disuelta. Ahora bien, ¿qué vamos a entregar? Pues vamos a ver. Por un lado, vamos a ver que el patrimonio de Sacarosa, al ser la adquirida, hay que emplear valores razonables. Por eso os digo que jurídicamente Sacarosa es la compradora, pero a efectos contables es la adquirida. ¿Os acordáis lo que os dije en la primera transparencia? Aquí se aplica. Bien, vamos a ir por la parte fácil, lo que siempre os digo. Socios de la sociedad disuelta. Lo teníamos antes en 96.000. Ahora lo tenemos también en 96.000. Ya tenemos una parte hecha. Revaluamos las construcciones. De 540.000 pasan a 610.000. Estoy con la información adicional de Sacarosa. La información adicional de Carcasa no me interesa ahora mismo para nada. Bien, construcciones. Doy de alta su fondo de comercio interno, que solamente puede ponerse de manifiesto en una combinación de negocios, como hemos dicho. Por otra parte, el tema de las acciones o participaciones propias en situaciones especiales la doy de baja, ¿de acuerdo? Y ese saldo de 100.000 está formado por mis acciones propias, los menos 60.000 de Sacarosa, más los 40.000 euros que tenía Carcasa de Sacarosa, y ahora, al haber absorbido a la otra empresa, son mías, ¿de acuerdo? Y las tengo en cuenta aquí. Vale. Por otro lado, inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio. Esos 20.000 son los 20.000 que tenía Sacarosa de la otra empresa, y que vamos a utilizar esas acciones para entregárselas a los accionistas de la empresa que desaparece. Entonces, nos queda calcular el tema del capital social y de la prima de emisión. Vamos a ver. Vamos a ver dónde hemos calculado el número de acciones a emitir. Lo teníamos de antes, ¿verdad? Vale. Entonces, si emitimos las acciones
a escribir aquí debajo. Si emitimos 3.450 acciones por 10 euros de valor nominal, que era lo que nos decía el ejercicio, que estaban inicialmente para Sacarosa, tendremos 3.450, tenemos, perdón, 3.500, ¿vale? Y el resto será prima de emisión. ¿De acuerdo? ¿Entendemos eso? Y con eso el ejercicio estaría finalizado. ¿Vale? El tema de las fusiones o combinaciones de negocios es un tema muy interesante, donde, por así decirlo, los temas jurídicos tengo miedo que cobren más importancia a veces que los temas contables. En vuestro manual tenéis ejercicios muy bien resueltos, ¿vale? Bueno, perdón, que no he terminado. Me tenéis que... bueno, sí, lo del fondo de comercio de 50.000 euros. Quería apuntaros que cuando en la realidad las empresas, el fondo de comercio es la última partida que se calcula. ¿De acuerdo? Porque si yo ahora soy tan chulo y digo, oye, pues mira, pues me vas a reconocer un fondo de comercio de 300.000 euros. Pues sale, como es un fondo de comercio de 300.000 euros, emíteme más. No, usted valore su empresa, luego veré cuántas acciones tengo que emitir y por diferencia calcularemos el fondo de comercio. ¿Vale? El fondo de comercio siempre es una partida de naturaleza residual. Hay empresas que dicen, no, es que mi fondo de comercio vale 80.000 euros. Eso es lo que dices tú. Pero es como si vosotros decís, oye, yo tengo un coche, no sé, imaginaos que tengo un coche clásico de los años 80 o 70, digo, mi coche clásico vale 70.000 euros ahora mismo. ¿Por qué? ¿Por qué es lo que has gastado en reparaciones? ¿O por qué es lo que pagaste tú en su día? No, tu coche a día de hoy valdrá lo que el mercado considere que vale tu coche, es decir, lo que está dispuesto a pagar una persona por él. Y por diferencia de lo que yo tenía en mi contabilidad contabilizado mi coche, pondré de manifiesto esa diferencia valorativa, pero no porque yo quiera decir que mi coche es maravilloso y es el único que queda en la tierra. No sé si me entendéis el tema del fondo de comercio. El fondo de comercio en la realidad funciona un poquito distinto de lo que está aquí en la teoría. No digo que lo que está aquí en la teoría esté mal, ni muchísimo menos, por favor, sino que funciona de manera inversa. ¿De acuerdo? Entonces yo os invito a que sigáis estudiando la asignatura, a que sigáis con los ejemplos y sobre todo, pues eso, a que hagáis esquemas. Esta empresa tiene 500 acciones de la otra, tiene 2.000 acciones de sí misma, por tanto, si tengo 2.000 acciones de mí mismo, tengo que excluirlos, ¿vale? Que juguéis un poquito con esto. Y por mi parte, nada más, daros las gracias por tener un día más aquí a todos vosotros, y yo y la Escuela de Negocios pues a vuestra entera disposición. Os pido disculpas por el tema de la relación de canje esa, que estaba mal calculada, ¿vale? Y el enunciado que ahora mismo lo colgaré con la frase correcta. Y por mi parte, pues nada más, a vuestra disposición y buena suerte con vuestros estudios y gracias por elegirnos.